Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a esta sesión del seminario permanente del proyecto Fidelo. En esta ocasión le toca el turno para presentar a nuestro compañero Pablo Sánchez Oliva de la Universidad de Granada, que nos va a hablar de lo siguiente, lo que leéis. ¿Es la lógica contemporánea compatible con el proyecto de Frege? Así que nada, muchas gracias Pablo por animarte a presentar y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Víctor, y muy buenas a todos. Eh, lo primero quería comenzar un poco justificando el tema y sobre todo el formato, ¿no? Sí, del seminario, de la ponencia. Y estuve barajando varias opciones de algunos trabajos que sí que tenía que venía realizando, pero no me terminaba de encajar porque es cierto que me gustaría abordar cuestiones que a priori me parecían demasiado generales y en general actualmente tanto los artículos como las ponencias, en los congresos y demás suelen estar enfocados sobre todo a cuestiones muy específicas o que se centran pues, en un detalle particular. eh, entonces, dado el formato del seminario y que, digamos, también es un espacio, creo que sí, que habíamos conformado de debate y demás, me gustaría como utilizar la sesión para plantear varias cuestiones que, sin embargo, a pesar de ser diferentes o abarcar bastante, sí que creo que están vinculadas a una cuestión general, que es justamente la que da título, ¿no? La que he puesto como título de la ponencia, ¿no? Y que bueno, justamente eso, ¿no? De alguna manera sería un modo que considero encontrado para aunar todas estas cuestiones y darles un sentido, una dirección, sin perjuicio de que luego se puedan, pues podemos discutir cada una de ellas o varias de ellas por separado, sin necesidad de que sean necesariamente estén vinculadas a intentar dar una respuesta a esta pregunta que pasaré ahora a también un poco deshilachar en qué sentido va formulada, ¿no? Por tanto, eso, tampoco busco dar una respuesta definitiva, sino más bien sacar a relucir estas cuestiones y por lo tanto también procurar no extenderme demasiado para que también el debate sea lo protagonista en esta sesión. Entonces, un poco, por comentar lo que, lo que vamos a abordar o algunos de los ejes fundamentales, van a ser, por supuesto, para preguntarnos si la lógica contemporánea es compatible con el proyecto de Frege, pues digamos que nos centraremos un poco o digamos, sí, partiremos de cuáles son, evidentemente, los proyectos de Frege y cuáles son el resto de proyectos eh, entre los que vamos a establecer o podríamos establecer cierta comparación. Y, por supuesto, la conceptografía va a ser la obra central. Por supuesto, esto está justificado en que es el texto que funda la disciplina que conocemos como lógica contemporánea, pero también qué sea la conceptografía y cuál sea su objetivo, creo que va a ser determinante si queremos, de alguna manera, apuntar a dar una respuesta a la pregunta. Eh, y justamente, pues, dada la extensión y dada la amplitud de la temática, como he dicho, y que quiero sacar a reducir diversas cuestiones, pues me centraré más en las diferencias estructurales de los proyectos entre sí, eh, y más que, por supuesto, diferencias de detalle o de elementos más concretos que, si bien también se pueden mencionar y se pueden discutir más adelante, eh, harían mucho más extensa la presentación, ¿no? Bien, pues justamente a la hora de comparar los proyectos de la lógica contemporánea con los proyectos de Frege, se nos puede venir a la mente el conocido como paso atrás, es decir, una cierta alusión que se ha venido haciendo recientemente, aunque como veremos a continuación, viene de bastante más atrás, con respecto a considerar que de algún modo la lógica contemporánea podría representar un paso atrás con respecto a los desarrollos de Frege, ¿no? Y, y claro, para determinar esto,
si podría considerarse como un paso atrás o no, o en qué sentido, es fundamental determinar cuáles son esos proyectos con los que, o esos desarrollos con los que estamos comparándolo, ¿no? Porque si, por ejemplo, considerásemos a la conceptografía como el proyecto fundamental de Frege, el Nucreal, al ser un instrumento, y ahora también entraremos un poco en esto, que será también de alguna manera determinante para los desarrollos que luego cada uno de los proyectos llevan a cabo, si se considera la conceptografía como un instrumento o de otra manera. El hecho es que si la consideramos como tal, por supuesto, permite desarrollos muy diversos, ¿no? Y por tanto, pues el resto de proyectos de la lógica contemporánea pueden ir desde el logicismo de Russell, digamos, inmediatamente posterior a los desarrollos de Frege, y totalmente vinculados a este logicismo de Russell y a los principios de matemática, pues nos encontraríamos con las teorías de conjuntos y otros múltiples desarrollos que ya conocemos. También, por otro lado, nos encontramos con el programa de Hilbert, ¿no? Que también el programa de Hilbert representaría pues una corriente determinada, tanto de la lógica como de la filosofía de la lógica, que también podemos vincular totalmente a esa persecución de unos ideales epistemológicos que se pueden vincular, yo creo, eh, mm, bastante a los fines de la ilustración y demás, ¿no? Que viene de mucho más atrás, de alguna manera. También totalmente vinculado a ese programa de Hilbert, pues emergen desarrollos amplios como la metamatemática, la metalógica y otros tantos. Bien, pues ya un poco centrándonos en el proyecto de Frege, ¿no? Podemos determinar cuál es el proyecto de Frege. Y si bien en orden cronológico, pues tenemos primero la conceptografía, luego los Grundlagen, los fundamentos de la aritmética más adelante, y por último, el que podríamos considerar como su obra principal, el proyecto de su vida, los Grundgesetze, ¿no? Las leyes básicas de la aritmética. em, pues podríamos determinar, si bien, por supuesto, como hemos dicho, estos proyectos anteriores, tanto la conceptografía como los fundamentos, no pueden desvincularse de las leyes básicas de la aritmética, su proyecto, digamos, general, y los otros dos solo servirían de algún modo como un poco, pues sí, como instrumental, como un desarrollo previo en el que apoyarse y que él considerará es necesario, sobre todo la conceptografía, como veremos ahora, para llevar a cabo la fundamentación de la aritmética a la manera en que Frege consideraba, ¿no? Y partiendo de esto, pues, digamos, nos podemos preguntar en qué sentido es un paso atrás, ¿no? ¿En qué sentido diversos? Voy a hacer un poquito un esbozo, bueno, por ver aquí, un poco un esbozo de en qué diferentes sentidos principales, solo por encima, porque creo que son muchos y se puede profundizar demasiado en ellos, podemos considerar este paso atrás y luego ya me centraré más concretamente en una particularidad de ellos, la que yo creo que puede ser más, digamos, enriquecedora o a la que yo considero que puedo aportar más en este momento, ¿no? Y para empezar con esto, una cuestión muy importante, yo creo que también está en juego aquí, es la relación entre los diferentes proyectos de Frege, ¿no? Y a este respecto, Frapoli eh, nos dice los fundamentos de la aritmética y las leyes básicas de la aritmética, por lo contrario, no tienen una relación directa, ¿no? Conceptual con la empresa auxiliar de, digamos, diseñar una herramienta analítica para la representación de inferencias, ¿no? Dice, no, no, estas obras, los fundamentos de la aritmética y las leyes básicas, no serían más que aplicaciones específicas de la lógica de Frege, siendo la lógica de Frege más concebida como la conceptografía misma, ¿no? Básicamente, lo que se seguiría de esto es que la relación de la conceptografía con las matemáticas no sería necesaria, sino contingente. Es decir, pues a la manera de un instrumento, como hemos venido comentando, ¿no? Eh, Incluso más adelante, pues el instrumento de representación que Frege desarrolló en 1879 funciona para cualquier área del discurso
sin importar el tipo de contenido que esté en sus relaciones inferenciales, ¿no? Que se esté relacionando inferencialmente. Es decir, que si bien, por supuesto, Frege lo utilizó para fundamentar la aritmética o las matemáticas, bien, esta vinculación simplemente obedece a los intereses particulares de Frege o de quien lo utilice y no existe una vinculación esencial entre eh, la lógica formal o la lógica o la conceptografía, ¿no? El proyecto de la conceptografía y cualquier otro desarrollo matemático posterior. También encontramos, por supuesto, en Frege multitud de apelaciones. Ya en el prólogo de la conceptografía, por ejemplo, nos encontramos que, bueno, cuando habla de lo que se está proponiendo, cuál sería su objetivo, eh, nos dice, su primer propósito, por lo tanto, sería proveernos eh, digamos, la prueba más fiable de validez de una cadena de inferencias y señalar, pues, que cada presuposición que pueda pasar desapercibida, ¿no? Así, de esa manera pueda ser investigada en su origen. Bueno, básicamente aquí está diciendo que se está refiriendo, su objetivo es dar cuenta, analizar la validez de cadenas de inferencias en sentido amplio. En un momento, digamos, apela a que estas tengan que ser de carácter matemático. Y creo que con incluso más importancia, más adelante, pues añade que cualquier esfuerzo de crear una, digamos, similitud artificial, considerando el concepto como la suma de sus marcas, fue totalmente ajena a su pensamiento. Dice, el punto de contacto más inmediato entre mi lenguaje de fórmulas y el lenguaje de la aritmética es la manera en que las letras son utilizadas, ¿no? También por un poco distanciarse, que ya de alguna manera era consciente de las posibilidades, de lo confuso que podría ser, eh, o las posibilidades de que vincularan demasiado su lenguaje de fórmulas o su lenguaje bueno, para el pensamiento puro con los proyectos de fundamentación de las matemáticas que ya estaban emergiendo en el momento, también para diferenciarse sobre todo de otros proyectos como el de Boole, ¿no? También como he comentado antes, que esta apelación a el paso atrás con respecto a Frege puede rastrearse incluso bueno, de mucho más atrás, de las últimas décadas, incluso de autores de los que a priori no lo esperábamos, como por ejemplo cuando nos trajo Juan David en la última sesión, nos mostró cómo el propio Gödel también apela a este paso atrás con respecto a Frege en uno de los textos hablando de los principios de matemática, ¿no? O de la filosofía también de la matemática y de la lógica del propio Russell, ¿no? Considerando que hay una carencia de precisión formal en los fundamentos mismos de los principios, ¿no? Y que también podría, como bien dijo Juan David, vincularse a la manera en que bueno, en esas corrientes o en esos proyectos posteriores a Frege se comienza a entender eh, la noción de proposición y la noción de sistema formal de una manera que podemos considerar que difiere, ¿no? de la original. También hay otros autores que consideran que que el paso atrás con respecto a Frege es con respecto al propio Frege y que es Frege quien, llegado a cierto punto de de su carrera, como ahí vemos en la cita de Brandon, a partir de la década de 1890, eh, llevaría a cabo pues un nuevo enfoque o sí, desarrollaría una nueva perspectiva que para Damage será pues un retroceso y también incluso Brandon que además considera por supuesto que Frege es inferencialista pero sobre todo va a considerar que es el joven Frege inferencialista, no se va a meter o va a considerar que sí que de alguna manera podría atribuírsele ese paso en falso eh, a partir de, como digo, obras como Sobre sentido de referencia y demás.
eh, y que sobre todo lo que van a achacarle es que mientras que si desde el comienzo Frege, por supuesto, en la conceptografía centraliza o desarrolla una lógica centrada en la inferencia, con el tiempo pues pasaría a darle mucho más peso a la noción de la verdad, ¿no? Y que, bueno, consideraría que la lógica se encarga de la verdad en lugar de eh, abandonando de alguna manera los desarrollos eh, primarios, ¿no? De los que partía. Pero bueno, esto es otro de los sentidos por hacer una especie de repaso general de las consideraciones de cómo se va comparando eh, los desarrollos posteriores, incluso del propio Frege, con respecto a lo que podemos considerar su aportación principal y fundamental. Entonces, por hacer un poquito de recapitulación, los diferentes sentidos en los que hemos visto que se puede considerar este paso atrás es, primero, que los desarrollos posteriores eh, podrían de alguna manera verse como únicamente centrados en las matemáticas, pero hemos visto que se pone en duda que la vinculación entre la conceptografía y el resto de proyectos, digamos, sea necesaria, sino que simplemente es una aplicación más de la lógica de Frege. Por otro lado, pues puede estar vehiculada este paso en falso por una falta de comprensión de las nociones fundamentales, que se considera que han ido, digamos, bueno, cambiando con el tiempo hasta dar lugar a otro, bueno, sí, concebirlas de otro modo, no vamos a entrar demasiado todavía. Y por último, como hemos visto, un abandono de la concepción inferencialista en sentido general, no solo con respecto al resto al resto de autores de lógicos, sino incluso con respecto al propio Frege, ¿no? Bien, pues sin perder de vista, ¿no? Estos tres bueno, estos tres pilares o estos tres direcciones que podemos considerar más o menos como sentidos posibles, pero seguro hay otros que justifiquen o que sí expliquen la apelación a este paso atrás. eh, Considero que lo más interesante sería centrarse en algunas de estas diferencias más particulares, eh, mm, sobre todo contra aquella corriente que yo considero que reúne eh, la mayor parte o varias de estas reivindicaciones que se hace para, digamos, denunciar la pérdida de cierto tipo de rigor o haber cambiado ciertas concepciones o incluso haber cambiado el proyecto en general, ¿no? Y si bien Frege, sus principales opositores, o sí, o las corrientes que podríamos considerar difieren más de la propia, son por un lado el formalismo, que por supuesto lo encabezaría Hilbert, y por otro lado el psicologismo que coloca en Husserl. eh, Considero y también se tiende a considerar que durante el siglo XX y de Frege en adelante, la corriente de estas que ha, digamos, sido hegemónica hasta la actualidad ha sido el formalismo y, y bueno, es a la deriva formalista, es a la que en múltiples ocasiones se le acusa o se le achaca todos estos pasos hacia detrás en uno u otro sentido, ¿no? Por tanto, voy a centrarme un poco en las principales diferencias entre Frege y el formalismo, los proyectos de Frege o aquellos que podemos considerar como dentro de la corriente formalista. Y ya digo, formalista no solo en el sentido de Hilbert, sino en un sentido amplio que, por supuesto, exceda eh, lo que se viene conociendo como el formalismo hilbertiano, como una cosa más particular. Sin perjuicio de que también entraremos en algunas cuestiones, como veremos, del propio Hilbert, ¿no? Pues como diferencia fundamental, y como ya digo, a grandes rasgos, porque tampoco considero que haya tiempo como para expresarlo, porque como bien sabemos, abarca una cantidad de cuestiones muy amplias, pero a mi juicio, como diferencia fundamental, eh, podríamos decir que mientras que para Frege la lógica formal tiene un objeto de estudio, en ese sentido,
apelando, como digo, bueno, a ese realismo conceptual, ese realismo acerca de las entidades abstractas como las proposiciones, los conceptos, etcétera. La inferencia, entonces, sería pues, el objeto de estudio de la lógica formal. Sin embargo, para otros, propios de la corriente formalista, el objeto de estudio pues, podría llegar a considerarse el sistema formal mismo, ¿no? Eh, y esta, pues, a mi juicio, va a ser la principal diferencia que ahora vamos a ir un poco desgranando para ver en qué se traduce, ¿no? Y qué consecuencias podría tener. Bueno, en primer lugar, diría que para expresar esto de una manera muy, pues, más sistemática, mientras que Frege parte de relaciones conceptuales previas, es decir, que ya existen de por sí y únicamente pretende representarlas, eh, frente a ello, el formalismo, de alguna manera, podemos decir que pretendería construir formalmente dichas relaciones, ¿no? Dando, como vemos, pues mucho más peso a esa capacidad que tendría el sistema de generar, pues, eh, relaciones conceptuales, aunque incluso podría ser mucho más apropiado hablar de contenidos, ¿no? Con contenidos conceptuales que son previos por un lado, o dotar o considerar que el sistema formal mismo tiene la capacidad de construir o generar dichos contenidos, ¿no? Em, también, por ejemplo, estos contenidos de los que hablamos, pues podemos considerar que, bueno, por supuesto son los contenidos en sentido amplio, los contenidos juzgables. Y la reivindicación por parte de Frege sería la de los que los contenidos juzgables no se construyen, sino que son previos. Preexisten en el sentido de que de que no son generados por los propios sistemas. Y a este respecto, el hecho de que, digamos, de alguna manera, pues existirían ciertas limitaciones en los sistemas formales que hacen que no creen y digamos que no generen una suerte de contenido, sino que únicamente sean capaces de, bueno, expresar ciertas cosas acerca de sus relaciones. A mi juicio también, por ejemplo, esto lo veo muy relacionado con cuando Kant, en la crítica de la razón pura, establece esa distinción entre el uso analítico y el uso dialéctico de la lógica trascendental, ¿no? Y esto es una cuestión que también me interesa bastante, pero tampoco no me da tiempo a esbozarla, pero bueno, si queréis en cualquier otro momento podemos comentarla. Em, por ejemplo, de esta diferencia entre Frege y el formalismo, creo que se podría llegar a comenzar a explicar em, sí, una fuerte distinción a la hora de comprender la paradoja de Russell, ¿no? Y es que la paradoja de Russell sí que podría representar un punto de inflexión determinado entre ambas concepciones. Por ejemplo, si al hacer tal o cual cosa con el sistema, es decir, aplicar ciertos predicados de cierto modo, se llega a una contradicción, pues frente a la perspectiva o a la consecuencia que extraería el formalismo, eh, la consecuencia que probablemente podemos considerar que se sigue de, de la perspectiva no formalista o de Frege sería que, bueno, si aplicando ciertos predicados de cierto modo se ha llegado a una contradicción, probablemente no se esté haciendo un buen uso del instrumento mismo, que en este caso sería el sistema formal, ¿no? Eh, es decir, que mientras esa particularidad no interfiera directamente con los objetivos según los cuales usamos el instrumento, pues siempre, evidentemente, un instrumento va vinculado a un proyecto que está diferenciado de él, ¿no? Y que tiene una finalidad concreta, pues en ese caso no debería ser un problema, ¿no? Bueno, no sé si más o menos es un poco por mostrar de qué manera podría vincularse también a este tipo de cuestiones y que creo que están ejercitadas también cuando hemos comentado ya extensamente sobre la paradoja de Russell, pero si queréis comentar también luego acerca de este tema, me parece estupendo. Bien, y luego ya pasando a cuestiones pues más vinculadas a las que comenté antes, ¿no? De las diferentes concepciones
filosóficas de inferencia, proposición, concepto, predicado, sistema formal, que puedan, que se puedan tener las diferentes corrientes y que también pueden estar vinculadas a esta consideración de haber dado un paso atrás. De algún modo, creo que subyacente, ¿no? a a todas estas concepciones estaría pues lo que se ha venido llamando pues, el problema del realismo acerca de las relaciones conceptuales o los contenidos conceptuales, las entidades abstractas o incluso los objetos formales matemáticos y que, como bien hemos estado viendo de alguna u otra manera, todas estas cuestiones, todas estas preguntas, todos estos problemas no hacen más que de alguna manera confluir en el problema más fundamental de la objetividad misma, ¿no? Entonces, por un poco exponer o esbozar qué diferencias habría en este sentido, en este aspecto determinado, mientras que Frege, claramente, es realista con respecto a los conceptos, una cosa que, sí, con respecto al significado, con respecto a los contenidos conceptuales, como bien sabemos. Y a Hilbert se le puede considerar, de cierto modo, pero evidentemente se ha venido considerando como manteniendo un nominalismo y por tanto no teniendo o no defendiendo ese tipo de realismo, al menos en ese sentido. Yo considero que sí que de algún modo Hilbert pretende agotar con bueno, sí, con sus desarrollos formales, pretende agotar esas relaciones formales mismas. Es decir, que con su famoso debemos saber, sabremos, que en matemáticas no existe el ignorabimus, que no podemos desconocer eh, ciertos resultados, creo que también tiene un carácter necesariamente realista. ¿Y en qué sentido? Pues, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en una de las correspondencias con Frege, nos dice Hilbert, si los axiomas establecidos arbitrariamente no se contradicen entre ellos, ni con todas sus consecuencias, entonces son verdaderos, ¿no? Y las cosas definidas por los axiomas existen. Dice, esto es, para mí, es el criterio de verdad y existencia, ¿no? Pues justamente podemos efectivamente considerar que hay un tipo de realismo, a pesar de que considero que siempre se ha de ser realista con respecto a algo, pero también considero que hay una tensión entre, por lo que Hilbert considera como existente factualmente, de hecho, y su dependencia de los axiomas. Porque, por ejemplo, un poco más adelante nos dice en 1902, para facilitar el entendimiento de esto, comenzaremos con una observación, ¿no? Las cosas que conciernen a las matemáticas son definidas a través de los axiomas, son traídas a la vida. Es decir, que si bien hay un tipo de realismo, hay una reivindicación, como digo, y creo que esto se puede desarrollar más, pero eh, tampoco quiero meterme tanto en esa cuestión ahora. Creo que sí que hay una reivindicación de la objetividad, pero el sentido en el que lleva a cabo esta reivindicación de la existencia de esas entidades o esos objetos matemáticos, mm, sí que podemos ir viendo que es en un sentido muy distinto al sentido fregeano, ¿no? Es decir, está mucho más vinculado a los sistemas formales, a los axiomas, a la definición misma sí, bueno, de, del sistema y de las reglas, por supuesto, y de la combinación simbólica en un sentido más amplio. Entonces, por de alguna manera determinar a grandes rasgos cuáles serían las diferencias entre ambos proyectos, yo me atrevería o consideraría que mientras que Frege, por una parte, pretendería representar y manipular relaciones lógicas, en Frege lógica de alguna manera no significaría más que semántica, y una semántica que, a diferencia de lo que viene después, no sería ya una semántica formal, eh, sino
pues, la semántica en el sentido material, podríamos decir. Y por tanto, Frege se va a centrar en las llamadas, se han venido llamando posteriormente, frente a las inferencias formales, pues las inferencias materiales. Frente a ello, Hilbert consideraría que su idea es representar y manipular las relaciones formales, eh, que son particularmente, y incluso podríamos decir que en última instancia, considera que son sintácticas y que están únicamente basadas en reglas simbólicas. Y también creo que es desde este punto de vista desde donde debe entenderse la disputa que tienen Frege y Hilbert sobre los axiomas, ¿no? Que de alguna manera se podemos considerar que estaban de acuerdo, pero no estaban hablando de la misma cuestión, ¿no? Bien, entonces, ¿qué consecuencias trae? ¿En qué se traduce esto? Esta diferencia fundamental, ¿en qué se traduce a posteriori? eh, para la perspectiva formalista a la hora de diferenciarse de la perspectiva que podemos considerar de Frege. Pues principalmente la perspectiva formalista se hallaría necesariamente anclada a esas limitaciones de los sistemas simbólicos, en tanto que sí, se centralizaría acorde a lo que ellos, digamos, permiten, ¿no? Entonces el contexto de las relaciones conceptuales en que se mueve esta perspectiva, la perspectiva formalista, es únicamente el generado por las estructuras sintácticas. ¿Qué consecuencia podría tener esto? Pues, por ejemplo, compromisos que se nos presentan como evidentes, ya sea, por ejemplo, la consistencia de la aritmética u otros, ¿no? Por llevarlo al terreno de la matemática, pues pasarían dentro de los propios desarrollos formalistas, pasarían a ser, digamos, indemostrables. De ahí se deduce, por ejemplo, y de ahí parte el debate del mentalismo contra el mecanicismo y demás. Y desde el punto de vista de la perspectiva semántica, podemos decir, o de la perspectiva, sí, semántica o material de Frege, la perspectiva formalista, basada en los sistemas formales, podría llegar a verse, estableciendo cierta analogía, que he considerado que sería bastante útil para que se entendiese bien, podría ser vista como, en tanto que el sistema formal para Frege no puede ser más que no puede tener más que un carácter instrumental, esta perspectiva formalista podría ser vista como si la química, por ejemplo, se centrara en estudiar única y totalmente todo lo que puede abarcar, digamos, el microscopio, ¿no? Un poco vinculándolo también al ejemplo que pone Frege del microscopio en el prólogo de la conceptografía. Y por tanto, la química se centraría en eso, en únicamente todo lo que puede abarcar el microscopio, y su objetivo, pues, pasase a ser de repente crear el microscopio con las mejores propiedades posibles. ¿Qué pasa? Que bien sabemos que la química necesita de bastantes más elementos y no solo de su instrumento principal, en este caso, y también la química no se encarga de estudiar el microscopio. Es decir, pues eso podría referir a otras disciplinas, a otros campos, y más bien, pues la química lo que se encarga es de estudiar la composición y las propiedades materiales bueno, sí, las propiedades de la materia, ¿no? Y ahí podríamos, yo creo que con esta analogía, ver un poco articulada esta diferenciación. Bien es cierto que uno puede querer mejorar su instrumento y evidentemente, pues en cierto modo, debe quererlo, pero los microscopios, ¿no? Por seguir con la analogía, pues tienen sus limitaciones, ¿no? Y pues muchas veces hay que utilizar diferentes instrumentos en función de la utilidad y saber hasta dónde un instrumento llega, hasta dónde no, y qué sí nos permite hacer y qué no nos permite. Pero esto, digamos, bueno, las diversas ciencias lo han llevado a cabo sin perder de vista que el objeto de estudio, pues, en este caso, digamos, se diferencia del instrumento mismo, ¿no? Y de este modo, las corrientes formalistas, podemos decir, al convertir a los sistemas formales, es decir, sus instrumentos, en fines en sí mismos, pues se estarían emancipando, se estarían separando de, podemos decir, al menos teleológica
y metodológicamente, en ese sentido, es decir, lo que refiere a los objetivos, digamos, son alterados, son cambiados por otros, y también metodológicamente, la manera de emplear los propios sistemas ya es otra, porque ha cambiado también, bueno, estarían entretejidos, ¿no? Por supuesto, eh, ambos planos, el teológico y el metodológico. Podemos decir que en este sentido se emancipan, se separan del proyecto original de Frege, ¿no? Em, Bien, y ahora ya, un poco a modo de em, conclusión o reunir un poco cómo podríamos comenzar a responder a la cuestión que nos planteamos al inicio. Em, ¿Cómo nos podríamos llegar a preguntar de alguna manera que si, bueno, considerando todo lo que hemos considerado, em, y si llegamos a decir, podríamos llegar a decir que muchos, gran parte de los proyectos que se han desarrollado de Frege en adelante no son, digamos, porque si hay una diferenciación, o sea, o hay una distinción, no son una continuación del proyecto de Frege, podríamos considerar, preguntarnos cómo se podría haber entonces continuado el proyecto de Frege, ¿no? Que creo que aquí puede estar un poco la respuesta o la clave, ¿no? Y si bien nos fijamos en los Grundgesetze, ¿no? En las leyes básicas de la aritmética, sí que puede, por supuesto, en tanto que es un proyecto que se desarrolla en el seno de la fundamentación de las matemáticas y, digamos, obedece a sus intereses, sí que en este caso puede haber una relación muy íntima, o más íntima al menos, aunque no similar del todo, con proyectos sí, a los que luego se fueron desarrollando, como ya hemos dicho, los principios matemáticas en adelante, o que surgieron a partir del programa de Hilbert. Eh, pero sin embargo, si nos quedásemos ya no con las leyes básicas de la aritmética, sino con la conceptografía, como un proyecto que bien hemos visto al principio, puede considerarse totalmente al margen, esos desarrollos posteriores de la lógica contemporánea no tienen por qué formar parte del proyecto, ¿no? Al igual que tampoco lo podríamos considerar, como hemos visto, que lo forman los Grundlagen o los Grundgesetze, ¿no? Los fundamentos y las leyes básicas de la aritmética. Bien, y ahora ya después de esto podemos decir, ¿y cómo sí se podría continuar si ya hemos visto cómo no, digamos, podría considerarse que se ha llegado a hacer? Pues dado que partimos de que la conceptografía o la lógica de Frege no es más que un instrumento de representación de inferencias, y a este respecto, digamos, nada o casi nada ha cambiado desde que se formuló por primera vez, es decir, seguimos utilizando la lógica proposicional y la lógica de primer orden, eh, con algunos añadidos, pero estructuralmente el instrumento pues, se podría considerar el mismo, al menos en la lógica clásica. Podríamos llegar a considerar lo siguiente, y es que puede que simplemente el proyecto de Frege haya llegado, o sea, llegó ya en su momento a término, ¿no? Es decir, que, que desde esta perspectiva a lo mejor podría considerarse que no tenía más recorrido el proyecto de Frege en tanto que era únicamente el desarrollo de ese instrumento de representación eh, de relaciones inferenciales. Em, También a lo mejor podría llegar a verse como haber desarrollado un instrumento o una ciencia acabado en un momento dado, como esto sí que también me recuerda bastante a cuando Kant, digamos, apelaba a que la lógica aristotélica eh, no había sido alterada en tantos años porque básicamente ya no podría añadírsele nada más. Y diría que desde la perspectiva, digamos, expresivista, podríamos llegar a decir, la lógica o el proyecto de Frege continúa siendo lo que es decir, no ha sido alterado desde prácticamente el momento de su formulación. Es decir, un tipo de vocabulario, ¿no? El vocabulario lógico, podemos llegar a decir, y ahora ya un poco con, digamos, una terminología, una forma de expresarlo más propia de la actualidad o de la filosofía expresivista,
un vocabulario, el vocabulario lógico, que a modo de instrumento o herramienta, digamos, en este caso, como hemos dicho, para representar inferencias, pues nos permite hacer explícito cuáles son las relaciones inferenciales entre los contenidos conceptuales que a su vez son ya expresados en otros lenguajes, como puede ser el lenguaje natural o como puede ser el lenguaje de las matemáticas o cualquier otro lenguaje. Y de aquí podríamos derivar el preguntarnos, ¿podría ser esta la razón de que surgiesen otros proyectos tan diferentes? Es decir, que eh, tal vez el agotamiento o, digamos, el haber sido el proyecto de Frege algo que, digamos, se puede considerar como terminado o culminado, eh, podría tal vez llegar a explicarse el surgimiento de proyectos con otros intereses o con otros objetivos, con otras metodologías, etcétera, ¿no? Por tanto, tal vez el paso hacia detrás, tanto teológico y metodológico del que estábamos hablando antes, podría llegar a verse como, tal vez, como un paso hacia el lado, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque no se está, digamos, de alguna manera, se podría considerar como que no se está retrocediendo en un proyecto o en el desarrollo de algo con respecto a un objetivo, sino que simplemente ese objetivo ya había llegado a su término y por tanto únicamente se aplica de alguna manera ese desarrollo para llevar a cabo proyectos diferentes, pero que no tienen por qué mermar de alguna manera el proyecto inicial. Es decir, que se podría llegar a decir que no se está retrocediendo, o tal vez no, ¿no? Porque aquí tengo un poco de dudas, sobre todo porque sí que parece que, dado el recorrido que hemos hecho, por todas las cuestiones y por todos los puntos en los que este paso atrás puede considerarse, sí que parece que hay algo que nos estamos dejando, ¿no? Y es que, si bien en en esta dirección o en este sentido teleológico, metodológico, etcétera, los proyectos son diferentes y no tienen por qué, digamos, mermarse o perjudicarse entre sí, ¿no? Sí que hay un sentido en que este paso atrás del que hablábamos sigue vigente, ¿no? Y que podría seguir hablándose de este paso atrás de cierto modo y considero que de una manera muy amplia. Tal vez tan amplia que no podríamos tener la perspectiva suficiente como para llegar a vislumbrarla, ¿no? Y, y sería, pues, justamente yo considero, eh, y además incluso consideraría que es compatible con esto que hemos comentado de el paso hacia el lado, compatible con esto, sí que en un sentido filosófico, en un sentido más amplio, eh, un sentido que además creo que se extiende y que es capaz de, bueno, de alguna manera permear el resto de sentidos en los que se pueden considerar este, este paso atrás o paso al lado, de una manera más general, incluso con una influencia mayor, podríamos hablar de que el paso atrás podría estar articulado por los compromisos implícitos, por supuesto, ¿no? De las diferentes corrientes que han ido desarrollándose y que de alguna manera ignoran el carácter pragmático, ¿no? Es decir, el carácter instrumental de cómo de cómo utilizamos estos sistemas de lógica. Es decir, lo que hacemos, la perspectiva de lo que estamos haciendo con los sistemas de lógica y que, por supuesto, a mi juicio, podemos, por supuesto, considerar que se encuentra desde el comienzo en Frege. Y al ignorar este carácter de algún modo instrumental o pragmático, y sustituirlo por un carácter puramente formal que centraliza únicamente las relaciones sintácticas, manteniéndose pues presas de las limitaciones que intrínsecamente tienen todas estas sí, bueno, relaciones de lo simbólico, de lo sintáctico. De alguna manera también se está dejando de lado pues todas aquellas relaciones conceptuales que no son representables bajo estos mismos parámetros, pero que como bien Frege eh, reivindicó, siguen siendo relaciones lógicas y propiamente lógicas. Por tanto, y ya finalizando, diría que como conclusión, tal vez, a partir de esto, la comprensión de la lógica
no se halle tanto en el estudio exhaustivo de la totalidad de las relaciones formales, porque de alguna manera sí que se estarían, como vemos, y es lo que pretendo de alguna manera, bueno, que sí que se muestre con este desarrollo, es esa deriva que se toma cuando lo lógico se identifica con lo formal y, y no con lo propiamente lógico, en el sentido de, como Frege consideró, lo semántico, ¿no? Y que tal vez esta comprensión de la lógica, como digo, no se halla en el estudio exhaustivo de la totalidad de las relaciones formales, sino que de lo que se trate, y esta podría formar parte de la reivindicación, un poco abonar muchas de las reivindicaciones que hemos recorrido, de lo que se trata es de saber qué estamos haciendo cuando propiamente estamos haciendo lógica, cuando estamos utilizando estos sistemas o estos instrumentos de representación inferencial. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y si tenéis, bueno, estoy especialmente interesado en si tenéis cualquier pregunta sobre todo lo que pensáis de todas estas cuestiones o del aspecto general de lo que he mostrado y qué respuestas daríais también, ¿no? Me interesa a cada una de las preguntas que hemos ido recorriendo en la presentación. Así que muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Pasamos al turno de preguntas. Quien se vaya animando, ya sabéis, como siempre, levantáis la mano virtualmente y yo os voy dando turno. Sí. Juan David, por favor. Gracias, Víctor. No sé si primero con la de Enrique o voy yo. Bueno, Enrique dice que lo hablamos más en otro momento, despacio. Parece ser que es una duda un poco más general, así que si tienes alguna cosa concreta, vamos contigo. Vale, listo. Me lanzo porque, eh, digamos, quiero puntualizar, pero de pronto como para abrir también la conversación. Eh, Pablo, muchísimas gracias. En verdad, disfruté y simpatizo muchísimo con lo que estás proponiendo. En verdad, creo que sobre todo ese cierre que haces de en qué sentido es un paso atrás y en qué sentido es un paso al lado me parece muy sutil y creo que es muy importante hacer ese tipo de sutilezas sobre todo por, digamos, lo álgido que es. Es decir, creo que estamos todavía en un terreno en el que estamos tratando de, digamos, quitar la maleza para poder hacer algo. Y creo que es un buen avance, es un avance que en verdad me alegra mucho ver y en verdad veo mucho el trabajo detrás. Sobre todo también la analogía, esa analogía me parece muy potente, la del microscopio. Lo que estás diciendo de, claro, ¿por qué nos tenemos que poner a arreglar el microscopio si nuestro propósito es usarlo para algo específico? Y como creer que todo se limita al microscopio, pues bueno, creo que esa analogía vale mucho la pena seguir desarrollando para la discusión y un poco para ilustrar cuál es la crítica. Me tendré en tres puntos para ser muy concreto. Mm, el primero es la diapositiva donde hablas del propósito de la conceptografía como validez, que traducen como validity. No sé si la podrías Sí, poner claro. un momentico. Eh, Gracias. por aquí puede ser, Ahí, sí. perfecto, sí. Me causó curiosidad de esto de the most reliable test of the validity of a chain of inferences, porque no estaba seguro si el término validez era el que usaba Frege. Digamos así, si la preocupación de Frege fuera la validez. Entonces me dio por curiosidad el término en alemán y lo que él dice es algo así como die Pundigkeit. No sé mucho alemán, pero creo que es importante en este caso como él se está preguntando por la precisión, si no entiendo mal la traducción que se podría hacer. Es decir, que de entrada ni siquiera él está preocupado por la validez, aparentemente. Habría que rastrear y sé que ese trabajo lo están haciendo Claudia y Maragosén sobre si en realidad el término que a él le interesa o si la preocupación que él tiene en la lógica es una preocupación por la validez. Y creo que esto podría dar una pista sobre, digamos, sobre lo que estás proponiendo. Si en realidad, o sea, si el objeto es el mismo, el objeto de estudio es el mismo. Un poco yendo en la línea también de lo que decías de la diferencia teleológica. Em, entonces ahí hay como para tenerlo en cuenta, como si en realidad estamos hablando de validez o si eso también es una pista para diferenciar los proyectos.
Y con eso doy paso a lo que dices de los compromisos filosóficos, que eso sí sería un paso atrás y estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque pienso que ahí es donde está la discusión con Bull, es decir, con cómo se diferencia lo que se está haciendo con Bull si en últimas, y aquí me lanzo un poco fuerte, la discusión sobre el propósito de Leibniz, sobre un cálculo o sobre un lenguaje del pensamiento, ¿sí? Como que creo que también es filosóficamente por qué lado vamos y cómo se separa justamente los desarrollos que hace Bull, los desarrollos tan potentes calculísticos de Bull, frente a lo que hace Frege. No sé si tú dirías que, por ejemplo, ahí me gustaría escucharte si, por ejemplo, una noción más formalista, como lo en el sentido amplio que vienes entendiendo, sería más en esta línea de la interpretación que hace Bull de lo que hace Leibniz. En última, si la lógica o los compromisos filosóficos de entrada tendrían que ver con cómo estamos entendiendo el proyecto de Leibniz, por ejemplo. Ujú. No sé si quieres que siga o lo No, no, podemos. sí, 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 no, ya hay cosas, sí, desde luego. No, pues con respecto al tema de la validez, sí que me parece muy buena apreciación y de hecho, también leyendo a Frege de este modo, es cierto que también el término validez, sobre todo por el carácter que ha tomado posteriormente, puede chirriar un poco, puede considerarse como que a lo mejor no puede ir en la dirección de lo que él estaba intentando de alguna manera. De expresar, demarcándose sobre todo de otros proyectos, de otras intenciones. Y sí, es verdad que pues si es verdad, se puede llegar a considerar que en lugar de validez está más bien apelando a lo que podemos considerar como precisión o dicho de otro modo, sí que es verdad que diferenciado de una validez formal, que es justamente lo que de alguna manera querría estar evitándose, eh, ¿Mm? me parece muy apropiado. También esto creo que está totalmente vinculado. Esta intención de Frege de ir con mucho cuidado explicando el objetivo y el funcionamiento, lo que él considera que es su lenguaje de fórmula, la conceptografía, diferenciándose de proyectos como el de Bull. Todo el rato parece como que Frege ya en ese momento parece eh, pareciese como que, que ya sabía lo que se le vendría, los malentendidos que se derivarían de su desarrollo, y yo creo que es porque probablemente podamos decir que esto, aunque nos parezca que es una cosa, estos malentendidos del proyecto de Frege, que luego se han dado lugar a proyectos que podemos considerar van en otra línea totalmente distinta, tal vez no sea una cosa de únicamente algo que haya degenerado con el tiempo y que haya ido, digamos, mutando, sino que yo creo que ya estaban articulados en la época, y yo creo que de alguna manera si Frege hacía tanto hincapié y se intentaba desmarcar tanto de ciertas concepciones, de la proposición y del concepto, ciertas concepciones de lo que hace y lo que no hace su conceptografía, su lenguaje de fórmulas, era porque ya en el momento estaba y seguramente él viese ya en los autores de la época esta deriva, yo creo, y sobre todo también muy vinculado, como tú bien dices, a los proyectos del momento, el proyecto de Bull y por supuesto, bueno, si ya en el prólogo de la conceptografía Frege menciona el proyecto de Leibniz, pero sí que es verdad que no se, digamos, extiende demasiado en eh, qué parte está o no llevando a cabo del proyecto de Leibniz. Solo dice que, de alguna manera, pues era un proyecto demasiado ambicioso y que lo que él se propone es justamente esto. Y estoy muy de acuerdo en que todos estos desarrollos de la lógica contemporánea, como los desarrollos prematuros, podemos decir, previos a la conceptografía o los que están en el momento, pueden beber mucho y estar muy vinculados con los escritos, con el proyecto de Leibniz, tanto de la lengua característica como del calculus ratiocinator y demás, y de la manera en que cada autor leía, en digamos, cuáles eran los objetivos, los fines del proyecto de Leibniz, ¿no? Que era como, digamos, se puede considerar bueno, sí, el más conocido en ese momento. Cada uno lo llevó a cabo de una manera distinta. Y es verdad que también, por ejemplo, cuando Frege hace hincapié en que en ningún momento quiere, digamos, considerar el concepto como la suma
de sus marcas, justamente se está diferenciando, a mi juicio, de una parte importante de lo que representa el proyecto de Leibniz, que justamente Leibniz de alguna manera pretendía construir los conceptos más complejos, uniendo con caracteres que representaban conceptos simples. Y de alguna manera yo creo que ahí tenía algo, ahí sabía mejor de lo que probablemente nos pensásemos lo que estaba haciendo, o sobre todo sabía muy bien lo que no estaba haciendo y cómo se diferenciaba de los proyectos de la época. Sí, sí, pues en ese sentido, muchas gracias. De acuerdo. Y ahí ya algo para finalizar, perdón que me extienda. Sobre la pregunta de la continuación, a mí me llama mucho la atención algo que está en el propio prólogo, perdón, está en la primera sección de la conceptografía cuando él considera los juicios modales. Y eso es bien interesante para ver, ¿no? Cuando él dice que el juicio apodíctico se distingue del asertivo, en que sugiere la existencia de juicios universales a partir de los cuales se puede inferir la proposición, etcétera. Como que esto también podría ser una clave de Frege ya estaba pensando todo esto que nosotros de pronto descubrimos en cierta cuestión, como que, no sé, aquí tirando ideas, también un poco contrastar de por qué él nunca por qué la modalidad no entró en el sentido de una lógica no formal, o por qué la modalidad ya entraba acá como la considera Frege. Cosas como esas, como tal vez él ya estaba hablando de ciertos términos expresivos y está diciendo cómo entran bien sin necesidad de hacer un sistema formal alterno, o sea, cómo su conceptografía ya podía dar cuenta de esto. Sí, eh, hay como para tenerlo y una pregunta ya para la discusión. Pues ¿Tú sí, sí, sí. consideras que la, Sí, concep- total, sí, dilo, dilo. Perdón. ¿tú decías que la conceptografía es un manual? La pregunta aquí es un poco tramposa, por eso la contextualizo. Em, yo me he preguntado, sobre todo mientras que hablabas, ¿en qué medida Frege estaría de acuerdo con la manera que tenemos ahora de aprender la lógica, que es con manuales, etcétera? Que creo que es algo que no está en su época y la pregunta es, ¿tú crees que la conceptografía es un manual en ese sentido que nosotros tenemos? Y si la lógica como la conseguía Frege es una lógica que puede ser traducida a manual, no sé si entiende mi pregunta. Ujú. Sí, no, que creo que más o menos puedo ver, porque claro, también lo que consideremos un manual, supongo que lo consideras en el sentido de, pues, un texto introductorio a una temática concreta, que sepa, pero sí que es verdad que en ese sentido, no sé si hoy en día la conceptografía podría considerarse o podría emplearse a modo de manual, porque un poco también, si lo utilizamos de ese modo, pues puede llegar a considerarse como tal. Podría emplearse a modo de manual, eh, tal vez con ciertas adaptaciones, sobre todo de notación y demás. Y sobre todo, sí que lo que considero es que difiere mucho de de los manuales que usualmente encontramos en la actualidad, que básicamente introducen ya no solo dejan de lado, como hemos dicho, pues todas las concepciones acerca del contenido conceptual o las inferencias mismas, cuál es su naturaleza, para luego pasar a analizar las relaciones entre esas inferencias o entre esas proposiciones, sino que parece que efectivamente, de algún modo, han ido construyéndose, parece, muy influidos por eh, diferentes tipos, otros tipos de corrientes, que desde luego, no sé si se podría considerar formalistas totalmente o no, pero desde luego se diferencian del proyecto eh, o de lo que Frege nos está diciendo en la conceptografía. También, por ejemplo, creo que hay mucha diferencia entre lo que podemos considerar la lógica matemática, los manuales de lógica matemática por una parte, y los manuales de lógica para filósofos, ¿no? Esta cuestión de cómo se diferencian ambas y cómo surgen ambas lo explican muy bien Enrique y Víctor en un artículo que tienen sobre los manuales. Y sí que es verdad que incluso encontramos en los manuales que se supone que son muy básicos, encontramos ya en las primeras páginas de la lógica proposicional o la lógica de primer orden, la semántica formal como un pilar fundamental. Y justamente la semántica formal se puede considerar que es casi de lo que aparece al final y que de ninguna manera estaba presente en Frege, desde luego. Y ahí también creo que se puede rascar bastante y determinar muchas diferencias con respecto al proyecto original de Frege, ¿no? Esa carencia de semántica formal creo que se puede
se puede ver bastante ahí, aunque no me quiero meter porque es verdad que ya me podría haber extendido demasiado, pero sí, sí. Muchas gracias. A ti, muchas gracias Muy de nuevo bien. por la presentación y por las respuestas. Pablo, comenta Kurt que igual es mejor que dejes de compartir para que se vean mejor nuestras caras. Ah, Pero bueno, si alguien quiere algo señalarte algún punto de la presentación, puede hacerlo y volvemos a compartir. perfecto. Ángela, por favor, cuando quieras. Hola, bueno, Pablo, también muchas gracias por tu presentación. Yo tenía más bien como, bueno, pensando en las preguntas que tú nos compartes, tenía me surgió una idea y quería pues presentártela a ver tú cómo la veías. La simbolización de Frege, la representación de Frege, lo que él inventó en su conceptografía fue bastante desechado, fue muy cuestionado en su época por Schroeder, por otras personas. De hecho, ahora pensando en la pregunta que hacía Juan David, parte de la defensa que él hace, que él dice, no es mi proyecto como el de Bull, tiene que ver con la manera en la que él representa en la conceptografía, que es una representación extraña, es una representación que esa sí tiene una distancia grandísima con la representación de la aritmética, ¿no? La pregunta va por acá. Yo, digamos, he notado que tal vez ponemos más atención en que Frege toma, en qué es lo que Frege toma de la simbolización de la aritmética para llevarlo a la lógica. Pero de pronto está también bien interesante ver la distinción que él tiene y esa distinción radica en el modo de representación, que es un modo de representación que no es lineal, que es un modo de representación que no va que no es como nuestra escritura, que va de izquierda a derecha, bueno, que tiene un montón de diferencias allí, ¿no? Y que él usa en el texto que escribe posterior a la conceptografía, en el que explica la conceptografía también, lo que él hace precisamente es defender ese modo de representación por diferentes razones de la vida. También es verdad que es una simbolización que no es fácil, tiene un montón pues de complejidades allí. Sin embargo, digamos, dado que él la defendí, digamos, dado que él la postuló de esa manera, porque era la manera de representar relaciones, como lo dices tú, más clara para él, él decía, en la aritmética realmente yo no puedo ver cuál es la relación entre una cosa y la otra, pero este modo de simbolización sí me permite ver las relaciones en total de todo el argumento, o sea, puedo rápidamente, visualmente entender esas relaciones. Pero bueno, como decía, esto fue descartado, esa simbolización pues no se estudió más y bueno, quedó allí. Yo pensaba en la pregunta que tú hacías de qué posibilidades habría de continuar el proyecto de Frege o cómo podría llegar a ser esto. Claro, no tanto como vamos a ir a la simbolización de Frege, porque entiendo que puede ser muy engorrosa para ciertos propósitos, pero sí, por ejemplo, ¿qué tal si uno la pensara? O sea, la pensara en términos de por qué él lo hizo de esa manera. O sea, es una simbolización ajena a una cantidad impresionante de proyectos lógicos y más de su época. Y el hecho de que lo haya hecho de esa manera, insisto, o sea, lo distingue de los proyectos formalistas, lo distingue de quienes lo criticaban diciendo que realmente era una cosa engorrosa, pero que no tenía nada más que eso. Y de pronto ahí hay un material interesante, ¿no? Pensar por qué simbolizamos de esa manera y no de otra. O sea, ¿por qué nos quedamos con la simbolización de la aritmética siendo una simbolización que de repente no represente de la manera, o sea, que creyéndole o concediéndole el argumento de Frege no represente de esa misma manera o no nos dé cuenta de la misma manera de esas relaciones, o sea más forzado a hacerlo, o sí, pero sea más difícil, o bueno, y pensando incluso en términos didácticos, ¿no? Para enseñarlo, pues puede ser mucho más engorroso una cosa que sea lineal de una formalización grandota que de pronto algo que se pueda bueno, que se pueda ver o que se pueda representar de una manera distinta. Después hubo otras simbolizaciones, ¿no? Hintika, por ejemplo, tiene unas simbolizaciones también que son distintas, Carroll también, hay otras formas de simbolizar. Sin embargo, esos modos de simbolización, como que no, o sea, seguimos simbolizando de una forma muy similar a la aritmética y de alguna manera siento que desconocemos ese argumento de Frege de o sea, este instrumento que tú decías tiene que estar al servicio de esa representación y no puede ser como la aritmética, tiene que ser distinto. Entonces, bueno, pensando un poco en tu pregunta, yo pensaba eso, ¿no? ¿Qué tal si uno coge de ese hilo y jala un poco pensando en la representación, en por qué representamos de esa manera? Juan David hace un momento decía lo de la lógica modal y por qué no fue necesario reconstruir un proyecto distinto, porque esa representación de Frege sí podía dar cuenta de esas cosas como de otras. Entonces de pronto siento eso, ¿no? Que no sé cómo lo veas tú, Pablo, que a veces desconocemos esos argumentos y eso que hay detrás de ese instrumento así puesto como le puso Frege y que de pronto ahí uno pueda también
decir, bueno, ¿qué tal si se construye un proyecto en el que la simbolización se vea de un modo distinto o en el que podamos también repensarla en favor de la inferencia y de pronto no de otras nociones o de el mero cálculo, raciocinato que tú decías, sino que realmente ahí podemos pues hacer una relación distinta? Eso, esa era la pregunta. Sí, sí, sí. Y pues vamos, me parece muy potente justamente poner en cuestión eso y hacer hincapié en la anotación como algo que no es meramente, digamos, adicional o, o digamos que, bueno, que simplemente como si el vehículo en el que estuviésemos expresando no determinase también la manera en la que lo percibimos y, en lo que, y la manera en que utilizamos ese sistema formal, creo que sí, que de algún modo se puede llegar a considerar que, como tú dices, es mucho más importante de lo que consideramos, que tal vez los motivos que tuvo Frege para hacerlo de ese modo eh, mm, tengan algo, por supuesto, o sea algo a lo que debamos prestar mucha mayor atención, porque si bien podemos decir que podemos llegar a concluir, ¿no? Es verdad, aunque tenga similitudes con la aritmética, son simplemente similitudes contingentes. De ningún modo está vinculado esencialmente a la matemática. Pero es verdad que nosotros, de alguna manera, queramos o no, al verlo escrito de ese, o sea, al verlo expresado de ese modo, ¿cómo no vamos? O sea, quiero decir, considerar que no vamos a, de alguna manera, tener derivas en otras direcciones, llegando a considerarlo como si fuese un lenguaje aritmético y cometer, bueno, y llegar a, bueno, a comprenderlo de otro modo, a incluso a errar en algunos aspectos. eh, Porque de alguna manera también creo que es verdad que podría verse, bueno, si bien vinculado a los intereses y a los objetivos de Frege estaba su notación en dos dimensiones y demás, eh, la notación que posteriormente se queda, sobre todo es heredera de Hilbert y Ackermann más adelante, y si, si bien sabemos que los intereses de Hilbert y compañía eran totalmente distintos, a lo mejor esa notación, la que proponen ellos, pues seguramente vaya más, digamos, vinculada y en la dirección de esos otros proyectos. Entonces también es posible que al haber comprado ya todos prácticamente esa notación mm, eh, que va vinculada ya a otros proyectos, parece que a lo mejor sí que se puede explicar, o al menos se puede parcialmente explicar más, esa deriva que luego se ha extendido durante todo el siglo XX hasta la actualidad. Em, y estoy muy de acuerdo en que cuando has dicho que tal vez sí que esto podría vincularse a la pregunta de cómo continuar el proyecto de Frege. Y es verdad que yo al menos no he visto mucho y creo que es bastante interesante el, digamos, plantearnos qué sistema o qué notación de representación utilizar para, digamos, ya no solo que funcione como un cálculo, un tipo de cálculo o como un tipo de representación determinada del sistema, sino que sea que ese sistema de alguna manera haga explícito de alguna manera o nos ayude o nos evite malentender malentender el objeto mismo de lo que estamos analizando, o que nos permita mantener cierta concepción de una concepción determinada de lo que es una proposición, un concepto, sin dar lugar a malentendidos, como el que ya justamente creo que Frege veía. Decía, es que incluso con mi notación se puede llegar a malentender que yo quiera de alguna manera crear conceptos utilizando combinaciones simbólicas. Y creo que sí, que ir en esa dirección, que no sé si se ha hecho o cuánto se ha podido llegar a hacer, creo que es tiene bastante potencial. Sí, sí, muchas gracias. Dale, gracias a ti, Pablo. ¿Alguna pregunta más aquí? Yo no sé cómo levantar la mano. Bueno, pues te doy turno, Kurt, adelante. Porque bueno, a ver, déjenme ponerme cámara también. No, ya. Es muy marginal lo que quiero comentar y no estoy muy seguro qué tan importante es para Pablo. Él citó más o menos al principio a Dammit y también a Brandon, diciendo que
Tammet muy tajantemente de que Frege había abandonado su sistema de inferencialismo y lo había sustituido por una lógica basada en condiciones de verdad. Yo creo que eso es un malentendido. Y creo Brandon posteriormente más o menos se retractó de eso, o por lo menos es más escéptico acerca de lo que dice Tammet. Lo que pasa es que cuando Frege desarrolla las leyes fundamentales de la aritmética, lo que a él importa es garantizar que cada nombre que él usa tenga un significado. Si no puede garantizar que cada nombre tenga un significado, entonces sus oraciones, sus enunciados no tienen sentido. Y entonces, como él tiene como único objeto al principio en leyes fundamentales de la aritmética los valores de verdad, pues son esos valores de verdad los objetos a que se refiere, pero según yo, en ningún momento abandona su inferencialismo. El inferencialismo de Frege es un proyecto, una manera de hacer lógica continua desde la conceptografía hasta el final de su vida. Pues más o menos eso es lo que quería comentar. No sé si estoy diciendo algo contra lo que decía Pablo, pero más bien no creo, no es muy importante, solo era pues un malentendido que quería aclarar, según yo. Sí, sí, vamos, y de hecho estoy muy de acuerdo cuando Brandon es cierto que, digamos, expone la postura de Dammit, la expone y digamos que no, por ejemplo, la articulación de las razones creo que no termina de casarse con ella, solamente dice, bueno, esto es lo que dice Dammit tal, y es verdad que en otros momentos sí que reivindica el inferencialismo de Frege. Yo al margen de eso sí estoy también de acuerdo en que sí que mantiene, o sea, que es totalmente compatible al menos. Hay interpretaciones que podemos hacer, que seguramente yo en este momento creo que son las correctas, podemos hacer según las cuales es totalmente compatible incluso los desarrollos que hacen sobre sentido y referencia con... O cuando bueno, sí, o en otros artículos más adelante, cuando básicamente son totalmente compatibles en general con su inferencialismo y que lo que ocurre con Freck es que hay que tener presentes, yo creo, en cada momento, con cada artículo, con cada aportación, que tiene un objetivo determinado y es, pues, explicar un cierto fenómeno, ya sea en el, bueno, sí, en el lenguaje formal o en el lenguaje natural, dar cuenta de un cierto tipo de análisis lógico y que es verdad que muchas veces, si una de esos aportaciones concretas que tienen una finalidad en Frege se intentan extrapolar a la totalidad, pues es cuando surgen, a mi juicio, todos esos malentendidos y con conclusiones acerca de que si aquí deja de hacer una cosa o deja de hacer otra, pero en general sí que estoy de acuerdo contigo que en el propio Frege no hay por qué necesariamente ver ningún tipo de deriva de este tipo. Muchas gracias. Eh, Finalmente se supone que hay una ruptura muy grave en 1891 cuando introduce sobre sentido y significado, pero realmente no hay cambio de doctrina de Frege, en la realidad sigue exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estuvo que resolver una tensión interna que tenía en su conceptografía respecto a a los hechos y al contenido conceptual. Realmente ese era el motivo principal para introducir sus cambios en 1891, pero no había un cambio radical para nada. Pues muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, como no veo de momento manos levantadas, voy a aprovechar para preguntar algo yo y así voy dejando paso a que los demás piensen. Bueno, yo en primer lugar me parece muy bien tu presentación, Pablo, en el sentido de que la veo como la de Juan David muy valiente y creo que va a generar controversia, así que eso lo tenéis que tener claro. Y quería hacerte un poco, haciendo de abogado del diablo, dos objeciones y una pregunta, ¿vale? La primera objeción tiene que ver con, bueno, yo no puedo decirte cuál es el proyecto actual de la lógica contemporánea, pero sí que uno de ellos, alguien te podría decir que la lógica es una disciplina que permite formalizar o matematizar
la noción de demostración o de prueba matemática en un sentido clásico. De tal manera que incluso para los razonamientos que involucran solamente a las conectivas podemos sustituir a a los razonadores humanos por la inteligencia artificial, simplemente por algoritmos, ¿no? Por programitas decidibles. Y por otro lado, para los casos más complejos, cuando no tenemos lógicas decidibles, sino cuando tenemos una lógica completa, podemos con los demostradores de teoremas como Isabel comprobar que todos los pasos que hace la deducción son correctos en cada caso, ¿no? En ese sentido, yo sí que veo, o sí que se podría aducir que es una continuación con cierto proyecto de Frege, al menos en la primera cita que decías de la corrección, validez, precisión de inferencias. Otra cosa es que digamos que ese proyecto no nos parece relevante para la filosofía, y eso lo podemos discutir, pero no sé hasta qué punto podemos ver si realmente es o no continuación esta idea de que la lógica matemática se encarga de formalizar la noción de prueba. En cuanto a la segunda objeción, yo creo que la presentación que haces un poco del formalismo me parece un poco simplificada y he echado de menos un poco de quizá apoyo textual, que obviamente pues esto es algo que irás puliendo con el tiempo y cuando vas a hacer la tesis. Pero, por ejemplo, cuando dices que para el formalismo las relaciones conceptuales las tiene que construir, que no las busca fuera o que en Frege en cambio ya están dadas, si lees, por ejemplo, el artículo este de Hilbert del 99, de 1899 sobre el concepto de número, él ahí dice un poco cuál es su objetivo y la idea es acercarse a la realidad matemática, tratar de coger una teoría matemática y formalizarla, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, ya sí que viene esa parte de la manipulación de los símbolos y demás. Pero sí que hay un intento de formalización de una teoría, de unas relaciones conceptuales que son previas a la propia formalización. Así que en ese sentido creo que tendrías que intentar ver un poco esas citas del formalismo para tratar de presentar la posición de Gilberto, el formalista, de la manera más fuerte posible, ¿sabes? Para no hacer una especie de espantapájaros, sino intentar darle más, que sea más robusto también tu enemigo dialéctico, digamos. Y para acabar con la pregunta, o sea, las objeciones no hace falta que me contestes ahora, naturalmente, pero por la pregunta me parece muy interesante el qué entendemos por inferencia o explícitamente qué es lo que entendía Frege por inferencia, porque dices, bueno, es que aquí Frege está hablando de cadena de inferencias, pero no se refiere solo a las matemáticas. Bueno, pero yo a priori no lo tenía tan claro y bueno, si podías explicarnos un poco más si hay algún punto en la obra de Frege en la que él explícitamente habla de lo que es una inferencia, si está claro que se refiere a la inferencia deductiva o está claro que no lo hace, que me ha quedado un poco ahí. También creo que se podría haber añadido eso. Y bueno, solamente esas cosas son muchas, así que contéstame lo que quieras. Sí, sí, claro. Pues sí, muchas gracias. Justamente con el tema de bueno, los demostradores automáticos, en general, todo lo que de alguna manera puede caer bajo el paraguas de la teoría de la demostración. Mm, eh, yo sí que creo que de alguna manera la teoría de la demostración es, en tanto que mm, es básicamente expresar formalmente la totalidad de las relaciones, de las demostraciones matemáticas, digamos, traducir cualquier campo de la matemática, cualquier tipo de demostración de cualquier índole a digamos, un lenguaje unificado que de una manera u otra está haciendo explícito cuáles son esas relaciones inferenciales, creo que de algún modo sí que, como tú bien has dicho, puede ir muy en la línea del proyecto de Frege aplicado a las matemáticas, si bien digo. O sea, quiero decir, sí que podría verse como, bueno, la aplicación de la lógica fregeana o la lógica contemporánea, o de lo que básicamente hace la lógica contemporánea o la lógica, el vocabulario lógico, ¿no? De mostrar con total precisión cuáles son esas relaciones de lo que está haciéndose en una demostración, cuáles son cada uno de los pasos y demás. Sí que creo que totalmente podría verse como eso, una aplicación total bueno, la teoría de la demostración creo que aspira a demostrar el edificio completo de la matemática, a pesar de que por su complejidad solamente hasta ahora ha sido capaz de llegar a ciertas áreas, ¿no? Y, y estoy muy de acuerdo, de hecho, porque de alguna manera yo creo que la teoría de la demostración, si la teoría de la bueno, si la teoría de modelos, ¿no? Si la teoría de modelos puede considerarse de alguna manera como una teoría que busca ser la teoría semántica de la matemática en general, a mi juicio, la teoría de la demostración sería una teoría que busca dar cuenta de algún modo sintácticamente de la totalidad de la matemática, en el sentido de, como hemos dicho antes, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que creo que la teoría de la demostración haría mucho más justicia al proyecto de Frege que la de la teoría de modelos, que de alguna manera podríamos, bueno, podría ponerse en duda o
podría, digamos, también plantearse, ¿no? Pero sí que el tema con respecto a las demostraciones y el uso que se ha hecho a posteriori con todos los razonadores automáticos y con todo lo que se ha desarrollado, sí lo veo como ese aplicación particular a la matemática. Em, y luego también, bueno, con respecto a la cuestión que hemos comentado, ¿no? Sí, ¿no? De el texto este de Hilbert, tal, de 1899, que por cierto, si me puedes pasar luego la referencia, te lo agradezco. Eh, sí que es cierto que es verdad que muchas veces, y también esto seguramente sea la causa de que no he añadido tantas referencias a esta parte, creo que las tesis sí, las asunciones mismas del formalismo están implícitas, ya no solo en lo que los propios, digamos, autores o quienes han desarrollado estos proyectos han expresado acerca de lo que estaban haciendo, sino que incluso para mí gran parte de estas tesis que mantienen de alguna manera están implícitas en lo que hacen, de hecho, por ejemplo, yo qué sé, en el sentido de si, por ejemplo, aparece un problema en la teoría de tipos y se le da y se le busca dar resolución de una u otra manera, ese mismo reaccionar ante diferentes problemas que te aparecen en el desarrollo de su proyecto para mí eso está diciendo también incluso más, tanto o más que lo que pueda decir yo qué sé, pues Russell en ese momento, o Whitehead, acerca de lo que consideraban. Como la manera en la que vas desarrollando tu proyecto y cómo reaccionas ante un resultado, ante otro, o cómo intentas resolver una cosa u otra, pues para mí también como que forma parte importante de lo que realmente está manteniendo a nivel ya también incluso filosófico o de otra índole. Y, y la última cuestión con respecto al tema de la inferencia, no sé si me puedes más o menos refrescar, porque comentabas que si Frege había, digamos, de alguna manera hecho explícito que se refería a inferencias en sentido amplio y no solo en sentido matemático. Sí, Eh, sí. Básicamente porque nosotros tenemos, como somos estudiantes de filosofía, todos tenemos muy en la cabeza este significado exótico de inferencia de, bueno, acto psicológico por el cual alguien pasa de las premisas a la conclusión de un argumento, ¿no? Pero en un sentido cotidiano, normalmente cuando decimos que hacemos una inferencia no tiene que ver estrictamente con eso, sino que decimos, bueno, yo, por ejemplo, observo cómo mi pareja se comporta conmigo y al final acabo diciendo, bueno, me casaré con ella y ahí adquiero un compromiso, pero no tiene que ver, no me he presentado a nadie un argumento, sino que a partir de una serie de datos hecho una conclusión, he extraído una conclusión general. Entonces no sé si en qué sentido está hablando Frege de inferencia, si está simplemente heredándolo de otro lugar o si también él está ya, digamos, sesgado por esta aplicación filosófica del término que hacemos nosotros también de inferencia, por si simplemente tenías un pasaje o si existía algún pasaje en el que él era más concreto al respecto o era consciente de que esto es un tecnicismo filosófico, un concepto filosófico, vamos, el de inferencia. Pero, si bien es verdad que yo leo a Frege de este modo y la inferencia como, tal y como la concibo cuando le leo es en este sentido totalmente general, de simplemente, digamos, estar hablando de las relaciones de consecuencia y de incompatibilidad entre contenidos, entre proposiciones. Si bien yo lo hablo de esa manera y creo que es totalmente coherente y creo que ese es el modo en que el que lo usa. No sabría decirte, ahora que lo pienso, bueno, si en algún momento podemos encontrar algún texto donde explicite este deseo suyo como de Sí, manera mira, robusta. Pero Juan David ha puesto aquí, sí, es un aporte muy interesante. ajá. To make a judgment because we are cognizant of other truths, providing a justification, algo así, ¿no? Es que tengo aquí justo los iconos y no consigo. Mira, pues no tiene nada que ver con esta idea más, digamos, lógica actual, ¿no? Parece que tiene más que ver con otras consideraciones. Que tengo claro, a lo que a Mm. lo que me has dicho al final, ¿no? A lo tal y como lo concebimos ahora en el sentido de. ¿O en qué sentido lo estabas comentando? No, que me parece que es una definición interesante, más amplia que la que tenemos ahora actualmente cuando pensamos en inferencia en este sentido de acto psicológico por el que pasamos de las premisas a la Ah, vale, vale, conclusión. sí, sí, Que lo veo no, más amplio en el estoy de sentido de acuerdo. más cercano un poco a lo que diríamos cotidianamente que es inferir, hacer una inferencia, ¿no?
Bueno, no sé, habría que pensarlo, esto visto así, habría que pensarlo. Pero vamos, básicamente es eso. Entonces yo creo, Pablo, que entonces pues habría que ver, tú tienes que ver si quieres hacer una tesis más histórica, si tu tesis histórica de, digamos, yo pienso que esto se dio así y por tanto tienes que hacer más evidencia tienes que aportar más evidencia o es una cuestión filosófica o normativa sobre debería hacerse esto en filosofía, y es una posición filosófica que yo sostengo, ¿sabes? Pero vamos, que son cosas que ya irás viendo. Sí, 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 perfecto, muchas gracias. Sí, es verdad que, por supuesto, considero que o sea, no he desarrollado ni he aportado, como se podría decir, incluso pruebas de la mayor parte o de gran parte de lo que he presentado, pero porque también es verdad que, bueno, aparte de porque tampoco creo que fue ese plan de, digamos, ampliarlo tanto. Como quería tratar una cuestión tan general, sobre todo era, pues como he comentado al principio, ¿no? Como para suscitar o ser capaz de tocar una especie de generalidad y sobre todo, porque creo que es sobre todo en general, creo que es una serie son una serie de cuestiones que hemos tratado de alguna u otra manera en algunos momentos en el seminario o en el proyecto y creo que... eh, son de las más interesantes. Sobre todo creo que darles una vinculación entre ellas y darles más énfasis a algunas que otras, porque creo que pueden salir cosas muy buenas y están saliendo, de hecho, de discutirlas entre todos. Así que agradezco mucho toda la aportación y bueno, que aparte de lo que comentemos aquí, espero que se sigan discutiendo de aquí en adelante y por supuesto lo haremos. Sí, sí. Eh, Si yo así. solo hacía de abogado del diablo, ya sabes. No, hombre, pues eso se agradece siempre. Gracias. ¿Más cuestiones que queden? Sí, María José. Nada, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos. En fin, pido disculpas, me he incorporado un poquito tarde. No tengo muchas preguntas, Pablo, tengo algunas sugerencias, pero sí que quería subrayar algunas cosas. Por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Kurt. O sea, efectivamente, Frege no cambia de posición semántica desde el principio hasta el final. Eh, y con una cosa que ha dicho Víctor también, y eso tienes que, vamos, hay que mirarlo, pero en fin, que esto, en la discusión que tienen Hilbert y Frege con respecto a los axiomas, que yo siempre he dicho que es como un diálogo para besugos, porque están hablando cada uno de una cosa diferente, sin embargo, están completamente de acuerdo en cuál es la utilidad de los formalismos. Y efectivamente pone la metáfora Frege y Hilbert ahora no sé si la metáfora es de Frege y Hilbert la apoya o al revés, pero es en el intercambio de lo que hace un pianista o lo que hace o utiliza el concepto de lignificación, que es lo que ocurre para que los vegetales, los árboles o las plantas puedan crecer manteniéndose en pie, pero dejando la posibilidad de seguir creciendo. Entonces, y en la metáfora del pianista es preciosa. O sea, la cuestión es el formalismo, la importancia del formalismo es la idea esta de automatizar movimientos, pero no en el sentido de la máquina o no en el sentido ahora de cómo podemos hacer pruebas automáticas de teoremas. Eso no tiene nada que ver con Frege, sino en el sentido de que para llegar suficientemente lejos en una cuestión muy difícil, tienes que ser capaz de cubrir muchos pasos, sobre todo al principio, de una manera prácticamente automática, porque si no, nunca llegarías. Pero lo importante es el contenido, o sea, la savia que va por debajo. Si se endurece mucho el árbol, se muere porque no permiten a las hojas salir. Pero si no se endurece suficientemente, no tiene fuerza para crecer. Es una metáfora muy bonita. Lo que quiero decir, por lo que ha dicho Víctor, es que efectivamente Hilbert y Frege estaban muy de acuerdo en esta relación entre lo que son las estructuras formales y los contenidos que expresamos a través de ellas. Es decir, Hilbert muchas veces, digamos, caricaturizamos porque nos fijamos en los descendientes más que en el origen. Frege tenía posiciones que podrían en este punto ser más cercanas a las de Frege. Otra cosa interesante, y esto lo digo con mucha pena, ahora me doy cuenta, ahora me estoy dando cuenta de que Frege tomó muchas de las cosas que dijo de la filosofía neocantiana de su época. O sea, yo he ido haciendo una lectura antiformalista de Frege
hacia atrás, desde la filosofía del lenguaje contemporánea. Qué bien, o sea, qué suerte hubiéramos tenido si hubiéramos rechazado la distinción entre continentales y analíticos. Nos ha destruido, porque Kant, o sea, porque Frege era estrictamente hablando un neocantiano. Por ejemplo, a lo que ha subrayado Ángela, esta idea de la notación bidimensional. Según Gabriel, uno de los intérpretes de Frege, eso lo tomó directamente de Trendelenburg. Y hay muchas cosas en Frege que están tomadas de Lotze, de Trendelenburg y de los neocantianos del 19. Es decir, una de las peores cosas que hemos hecho en la filosofía analítica, mea culpa no porque yo no la he hecho, pero que yo lo he sido, es esa concepción de adanismo, como si de pronto viniéramos de la nada. Y eso se lo hemos aplicado a Frege y se lo hemos aplicado a Wittgenstein. Completamente falso, completamente falso. Y a las preguntas que te hacía al final, tal como yo lo estoy viendo ahora, y estoy haciendo otra relectura ahora de la paradoja de Russell, no me desdigo de lo que os presenté, pero ahora entiendo mejor. Me da mucha rabia no haber estudiado filosofía alemana del 19. Te lo digo a ti, Pablo, porque como has venido, en fin, has querido, cada uno tiene sus perversiones, de venir a mis clases de Brandon Hegel, nos damos cuenta de todo lo que nos hemos perdido de aquella época, ¿no? Pero que, tal como yo lo veo ahora, la diferencia más fundamental entre Frege y el neocantismo y el inferencialismo y Brandon y la filosofía contemporánea analítica y la lógica contemporánea es la separación entre sintaxis y semántica. Y esa separación es una tragedia, y es el origen de la paradoja de Russell. Es decir, nos hemos creído que era un avance sobre concepciones lógicas anteriores o semánticas anteriores, tratar la sintaxis como si fuera algo desconectado de la semántica. Eso está bien para los lenguajes formales y tiene mucho interés para ciertas cosas, pero es un desastre para la inferencia en el sentido humano de la palabra. Sentido humano de la palabra, lo que quiero decir en sentido fregeano, no en el sentido psicológico que mencionaba Víctor, que efectivamente ese es un sentido, pero en ese sentido Frege estaba completamente de acuerdo. En el sentido en que Frege no está de acuerdo es o sea, el sentido en el que Frege asume la noción de inferencia es en lo que ha puesto ahí Juan David. La noción de inferencia para Frege es la misma que utilizamos nosotros en nuestra vida normal, no psicológica, no en el sentido que ha dicho Víctor, que efectivamente es un sentido en el que a la lógica no nos debería de interesar, sino que es la relación que existe entre las cosas que afirmamos y los fundamentos conceptuales que tenemos para su afirmación, es decir, nada nuevo, el prólogo de la conceptografía, las razones que proporcionamos para pasar de un paso al siguiente en en un argumento, en un argumento. Y ya está, no quiero decir que es una discusión muy rica, pero que ahora mismo me doy cuenta de cómo hemos empobrecido desde un punto de vista conceptual y filosófico la discusión en lógica contemporánea por haber asimilado las posiciones fregeanas a, por ejemplo, las de, no sé, la teoría de conjunto o la de Schroeder. O algo así. O sea, eso ha sido un empobrecimiento. En ese sentido, sí es un paso atrás. Sí es un paso atrás. Aunque entiendo muy bien la idea esa de que también es un paso al lado. Sí, es un paso al lado, porque realmente lo que hace la lógica contemporánea no tiene nada que ver con el propósito de Frege en la conceptografía, pero sí tiene que ver con el propósito de Frege en las leyes fundamentales. Por eso alguna vez yo he discutido que en Frege hay proyectos diversos, ¿no? Y somos herederos de diversos Freges. Pero en fin, solo lo que quería decir es que me parece que haríamos bien leyendo más aquellos autores de los que Frege, que por cierto no citan, no los cita, vamos, cita de vez en cuando, pero no los cita. Pero él está discutiendo, como tú has dicho, está discutiendo, por ejemplo, se está oponiendo a Leibniz, está discutiendo con los neocantianos, etcétera. No, y desde luego no tiene nada que ver con las teorías de conjunto.
Es decir, yo diría que la paradoja de Russell se aplica a Russell, no a Frege, etcétera. Bueno, seguimos trabajando en ello. Pero quiero decir que muchas gracias por tu propuesta. Pero quiero decir que muchas de las cosas que han salido aquí son muy importantes para esta discusión. Son muy importantes para esta discusión y por eso quería simplemente dar mi opinión también. Nada, ya Bueno, está. muchas gracias, sí, sí, sí. Y bueno, quería comentar alguna cosilla, que es verdad que cuando has dicho lo de Hilbert me ha recordado. En algún momento he intentado romper una lanza a favor de Hilbert, pero no sé si me ha salido del todo. Pero bueno, por si acaso lo reivindico ahora. Es cierto, es cierto lo que habéis comentado bueno, de que Hilbert no del todo está defendiendo, digamos, este formalismo entendido en el sentido, digamos, que lo he definido, como queriendo únicamente centrarse en lo sintáctico, considerando como que solo se estarían construyendo o generando el contenido en ese plano. Y es verdad que estuve leyendo, hace unos meses estuve leyendo bastante sobre el debate que hay sobre las definiciones creativas, sobre de qué manera, bueno, los matemáticos están creando o no están creando los objetos cuando los definen. Y estuve leyendo pues, las posturas que tienen una gran diversidad de autores. Sinceramente, la de Hilbert fue la... O sea, que me pareció como que no tenía fisura alguna. O sea, creo que era como... sí, sí, sí. O sea, que quiero decir, en cuanto a... Al menos a lo que está diciendo creo que da en el clavo totalmente. O sea, en ese sentido, no creo, no se diferencia de lo que yo consideraría y creo que tampoco se diferenciaría de lo que considera Frege. Lo que sí es verdad que a lo mejor, no sé, por intentar dar una explicación al tema, a lo mejor es que también en Hilbert podemos encontrar dos caras en el sentido de que a lo mejor por un lado estaría lo que él dice y por otro lado estaría lo que él hace a lo que él ha dado lugar en el sentido de que a lo mejor Eso. eh, sí que de su proyecto y de su forma de tratar sus proyectos puede derivarse fácilmente un tipo de formalismo que a mi juicio sí ya iría más en la línea de lo que yo he intentado más o menos Sí, plasmar, en el sentido pero de que... eso, pero los defectos son de sus discípulos. Ujú. Cuidado, o sea, los defectos son de los discípulos. Otra cosa, simplemente para aclarar, pensemos en los fundamentos de la aritmética. Toda la primera parte, todas las críticas que hace Frege de las nociones de número anteriores a la suya, la crítica va contra aquellos que piensan que los numerales son los números. Y luego Kurt me hizo caer en me trajo a colación un fragmento de un escrito de Frege que está en los póstumos, que está al final, y que es del año, es que ahora mismo no lo tengo delante, pero que es del año 25, es decir, de prácticamente finales de su vida, donde Frege vuelve a decir lo mismo, y Frege lo que distingue es entre numerales, palabras numéricas y números. Las cosas que yo muchas veces digo, que es que contemporáneamente ni siquiera en filosofía del lenguaje a veces se distingue entre la expresión y el contenido. Frege ahí no tuvo nunca duda. Y Frege contra lo que va es contra aquellos que piensan que los numerales, es decir, que los signos, son lo único que importa en aritmética. Y eso, a mí, eso no lo dice Hilbert. Eso no lo dice Hilbert. Por eso digo que el formalismo contra el que va Frege es más una especie de nominalismo que entiende la aritmética como un juego con signos sin interpretar. Ya está. Y luego también digo para que lo sabéis, los que me conocéis más lo sabéis, pero que yo siempre os he dicho que en la disputa entre Hilbert y Frege respecto de los axiomas, la razón la tiene Hilbert. Por eso digo, pero porque no es tan fácil entender de qué están hablando. Pero cuando uno vislumbra de lo que están hablando, Hilbert es más razonable que Frege en ese punto. Por eso digo que aquí hay que hilar más fino, pero que nos haría falta, digamos, volver a cuestiones filosóficas más fundamentales. Y desde luego, la lógica
matemática contemporánea tiene muy poco que ver con el proyecto de Frege. Tiene muy poco que ver con sus intereses con los intereses de la fundamentación de las matemáticas a finales del XIX. Ya está, simplemente positivo. Sí, sí. Vamos, estoy totalmente de acuerdo y se me viene que a lo mejor sí que podría ser interesante, ¿no? Si estamos dispuestos a considerar que algunos de estos proyectos eh, son un paso hacia el lado y otros sí que de alguna manera son desarrollos o proyectos que si bien intentan ser herederos del proyecto de Frege, no lo son, de alguna manera hacer un poco bueno, ir profundizando en esta separación, cómo la establecemos, porque es verdad que veo tanta diversidad de intereses de tantos proyectos distintos, porque la lógica filosófica, pues hay que separarla de la lógica matemática y las teorías de conjuntos, pues habría que separarlas de los intereses de la metamatemática también, o de la fundamentación metalógica y demás. Y es verdad que un poco determinar cuáles de ellos están más o menos vinculados podrían considerarse como más o menos vinculados o ya considerándose incluso una disciplina diferente, que muchas veces parece que lo es, y que es verdad que a veces parece que un poco ya la relación que algunas partes de la lógica tiene con otras es ya más una materia sociológica o histórica que de contenido, ¿no? Y uno dice, bueno, aparentemente parece que mm, no están vinculados, pero bueno, como se ha ido considerando así con el tiempo, al final pues siguen siendo sigue estando bajo el mismo paraguas, ¿no? El paraguas de la lógica. Pero es verdad que a lo mejor sí que es interesante eh, hablar ya de lógica en diferentes sentidos, porque por supuesto, ya no solo la lógica en general, sino la lógica contemporánea formal tiene ya para mí diferentes proyectos muy separados o diferentes conjuntos de proyectos muy separados con empresas muy distintas y que sería conveniente incluso porque beneficiaría a esos proyectos bueno, que se estableciera la diferenciación y se aclarara. Y que también ayudaría seguramente a los alumnos a que entendiesen qué se está haciendo o por qué se está haciendo sí en general que en la lógica o en los diferentes lógicas que podíamos encontrar. Muy bien, Pablo. Bueno, no veo más manos. Tenéis una última oportunidad si queréis, aunque tiene que ser breve porque nos acercamos peligrosamente a las 2 horas. Yo Entonces, digo una cosa, pero una cosa más, pero acordándome de lo que has preguntado, no sé, lo has preguntado tú acerca ¿quién ha preguntado acerca de la modalidad? Creo que Ah, Juan David, Juan creo. ah, David, Juan Juan David. David. A Juan David ha preguntado acerca de la modalidad, eso, simplemente medio segundo. Es que me estaba acordando por lo que has preguntado tú, Víctor, acerca de la noción de inferencia. mm, Claro, para Frege no tiene sentido hablar de una lógica de la modalidad o modalidades por el tipo de noción de inferencia que tiene. Las relaciones inferenciales son relaciones necesarias entre contenidos juzgables. Y la noción, o sea, entonces, y la noción y cuando uno cuando uno representa explícitamente o incide o utiliza explícitamente un concepto moral, lo que está haciendo es subrayar los fundamentos los fundamentos de la justificación. O sea, para él, digamos, los conceptos morales tienen más un interés, voy a decirlo un poquito fuerte, epistemológico que lógico. Porque lo único que tiene que son relaciones lógicas son las relaciones que te permite, o sea, son los contenidos o sea, no sé cómo decirlo, son las estructuras del contenido juzgable que te permite pasar de un paso de la argumentación al siguiente. Mientras que cuando utilizamos conceptos morales, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con cuál es la naturaleza interna de la proposición. Y por eso no tiene sentido, lo cual no quiere decir que él no pudiera haber desarrollado sistemas modales o sistemas formales modales, pero que cuando pregunta el tipo de... Por eso digo que es muy difícil a veces, porque también lo has dicho tú, Víctor, que estamos utilizando las palabras de una manera que no tienen nada que ver. mm.
con la forma en la que se utilizaban a finales del XIX. Y entonces muchas veces nosotros nos estamos construyendo problemas filosóficos que son absurdos para Frege, no que sean absurdos. Otra cosa de lo que ha dicho Juan David, absurdos para Frege, la noción de validez, o algo de lo que ha dejado ahí escrito Enrique. Por ejemplo, hablar de la consistencia de un sistema formal. Para Frege no le hace falta eso para absolutamente nada, porque no separa la sintaxis de la semántica, porque no, para él eso no tiene sentido, etcétera. Por eso digo que está muy bien nos vayamos dando cuenta de que estamos utilizando sistemáticamente los términos de una manera ambigua y además proyectándolos hacia atrás. Así que todo esto está muy, muy bien, vamos. Espero que podamos ir aclarándonos entre todos. Sí, sí, no es además no es un avance pequeño, ese es un avance importante, yo No, creo. Ujú. no. Bueno, pues no sé si al menos podemos clausurar aquí oficialmente la grabación y si hay algo que nos queréis decir o quiere decir María José sobre el proyecto o lo que sea, pues queda un poco entre nosotros.